entonces a la conferencia, que está previsto que dure aproximadamente una hora. Primero, Isama hará la introducción en la conferencia, así que nos dejamos en buena compañía. Muchas gracias, Anita. La primera exposición pública de Silo en 1969 no fue permitida en una sala de conferencias debido al estado de sitio que había implantado el régimen militar de aquella época en Argentina. Años más tarde, en ocasión de otra charla de Silo, esta vez en Buenos Aires en 1986, Edgar Pérez, quien lo presentaba, dijo, refiriéndose a aquel 4 de mayo, Silo expuso en las montañas ante unas pocas personas hostigadas por hombres armados. De todas maneras, la CBS, una cadena televisiva, retransmitió el mensaje a más de 250 canales de TV del planeta. Esa ha sido una constante de las presentaciones públicas de Silo. Represión o intento de ocultamiento, o ambas circunstancias, y la proyección de su mensaje a todo el mundo, saltando por encima de las barreras naturales y humanas para llegar a los lugares más recónditos. Esperemos que hoy, en nuestra casa, solamente haya difusión masiva. Las circunstancias hostiles que se señalaban en aquella presentación muy resumidamente son: en 1969, en Jujuy, en Córdoba y en Buenos Aires, hubo gases y detenidos, pero no conferencia. En 1974, en agosto, con un gobierno democrático en la Argentina, Silo intentó hablar en Córdoba y en Mar del Plata. Hubo 80 y 150 detenidos respectivamente. El 13 de septiembre de ese año hubo un intento en la Casa Suiza de Buenos Aires. Otra vez todo terminó con detenidos. Esta vez 500. No hubo conferencia y Silo fue a la cárcel de Villa Devoto. Insistimos, en democracia. Luego vino la voladura de una casa en Mendoza ese mismo año. El encarcelamiento por 6 meses de 11 compañeros y el asesinato de otros 2 en La Plata el 24 de julio de 1975. El minucioso informe al que hemos aludido acota: la persecución logró el despido de sus trabajos de cientos de compañeros y el exilio de otros. En suma, su dispersión fuera de este país, en plena democracia. Con el nuevo golpe militar en 1976, se pensó en un ciclo de charlas de Silo en Europa y Asia. Una semana antes de partir, se registró un atentado a balazo contra su persona el 12 de agosto de 1981. Al regreso, después de hablar en Madrid, Barcelona, Milán, Reykjavik, Copenhague, París, Sri Lanka y Bombay, la editorial Bruguera invitó a Silo para que disertara en la 8ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, el 10 de abril de 1982. Pero solo se permitió entrar al recinto a unas 20 personas, porque, según se explicó, el piso estaba en malas condiciones. En síntesis, se dificultó, por decirlo menos, la comunicación de su pensamiento. Se saboteó su contacto formal con la gente. Se intentó intimidar a uno y a otros con la cárcel, con atentados y con el asesinato. Y cuando nada de eso resultó, se difamó a este pensador tratando de minimizar su aporte. ¿Por qué?, se preguntarán algunos de ustedes que son más nuevos. La respuesta es compleja, pero es evidente
que el oscurantismo que caracteriza el sistema es tan grande como su fragilidad. Y toda idea que se le oponga es combatida con el mismo afán con que se difunden necedades como que las ideologías han muerto o la historia ha llegado a su fin. Con más fuerza aún, se ataca a esas ideas cuando encuentran arraigo en las personas y son capaces de generar, bajo la superficie, un movimiento internacional polifacético que se empeña en cambiar tanto al individuo como a la sociedad. En la ocasión que nos ha servido para recordar aquella enumeración sobre las circunstancias que rodearon las primeras conferencias del siglo, este hombre pudo finalmente opinar sobre la religiosidad en el momento actual. Estábamos otra vez en democracia y el presentador dijo algo que sonó amenazante para algunos, pero fue profético. Otro día opinará sobre la política y en cualquier momento sobre otros temas. Eso fue el 6 de junio de 1986, hace casi 20 años, y así ha sido. A pesar de la persecución sistemática, Silo ha hablado, ha explicado y ha escrito con una sencillez que revela su generosidad y su amor a la humanidad. Y la diversidad de los temas abordados en conferencias, charlas o libros es la de un ser humano para quien nada de lo humano le es ajeno. También la variedad de estilos con que Silo ha producido en lengua española es sorprendente en su versatilidad. Hay libros como La mirada interna, por ejemplo, que empezó a circular a comienzos de los años 70, donde el estilo y el contenido parecen escapar a las forzosas categorías del espacio y del tiempo. Opuestamente, el libro Carta a mis amigos sobre la crisis social y personal, cartas escritas y publicadas entre 1991 y 1993, anticipa los escenarios que ha vivido el mundo finisecular y los que marcan el comienzo del siglo actual. Este libro está tan imbricado con la realidad que es parte de ella, pero quien escribe mira desde otro lugar. Silo entra y sale de nuestro mundo y de nuestra época con la de nuestro mundo y de nuestra época con la soltura de un hombre que no parece de este mundo ni de esta época. Vinculamos con la enseñanza del siglo a finales de los años 60, nos encontramos con una psicología de la existencia y con una metodología gigantesca, la fenomenología de Husserl. Los temas que gozaba Silo entonces
con el cuidado de quien enseña a niños el manejo de una herramienta compleja, eran las vías del sufrimiento, las formas de exploración de tales vías y las posibilidades de su vida. Tiene interés recordar esas fechas porque son el testimonio de que muchos de estos aportes que resultan novedosos hoy fueron expuestos hace casi 4 décadas. Escribimos en 1979 refiriéndonos a los años 60. Aprendimos a valorar temas sin precedentes en la psicología, como la función de la imagen portadora de cargas, la estructuralidad de percepción y representación, la importancia de los sentidos internos en la producción, traducción y deformación de impulsos, las caracterizaciones y distinciones entre niveles y estados de conciencia, la acción del núcleo de ensueño en la formación de conductas, la acción de la protensión en la respuesta diferida y, por supuesto, el aporte sobre el espacio y el tiempo de representación. En aquel momento eran trabajos inéditos y en proceso de elaboración que hoy están recogidos en libros como contribuciones al pensamiento y apuntes de psicología. Aparecen también como la base de las experiencias guiadas, son ideas desarrolladas como técnicas en autoliberación y hasta donde sabemos se vuelven a considerar hoy. Los temas que abordará Silo esta noche pertenecen al campo de la psicología, desde donde es posible abordar la explicación de los sentimientos religiosos. Toda práctica de contacto con lo trascendente, por sencilla que sea, se explica en ese campo. Pero vale aclararlo, la energía psicofísica no se moviliza con el estudio, sino con la observancia desprejuiciada de algunas prácticas sencillas. Decimos esto pensando en el regalo que nos hiciera Silo en ocasión de nuestro encuentro en La Reja el 7 de mayo de 2005. En el libro Obras Completas, tomo 2, están los apuntes de psicología clasificados secuencialmente como Psicología 1, 2 y 3, que contienen recopilaciones de conferencias dadas en Corfú, 1975, y en Canarias, en 1976 y 78. La charla a la que asistimos esta noche formará parte de ese libro, Apuntes de Psicología, bajo la denominación de Psicología 4. Es un profundo estudio que entrega algunas claves para el acceso a verdades largamente buscadas. Dispongámonos a escuchar, libre nuestra mente de expectativas impertinentes. Apuntes de Corfú, 1975. Y doy vuelta y veo unas caídas. Éramos pocos. Superviven. Caritas estaban allá. Y hay otro, por ejemplo, no me creen en un momento. Qué lástima no poder estar aquí. ¿Dónde estás tú? En Tokio. Así que esperas que lleguen estas cosas en unos días y estemos todos juntos. Pero gente que participó de aquellos encuentros en donde se desarrollaba la psicología 1, éramos pocos, como se ve, que antes éramos pocos, ya somos, pero no los mismos, pero hay varios que son los mismos. Luego vino lo de Canarias, también se ve una caída, Canarias 1, Canarias 2. Pero ahora nos conviene
esa psicología que empezó con toda una cosa analítica de los impulsos y las cosas de relojeo, de detalle, para terminar con estructuras que son estas, con la síntesis de conciencia que son las estructuras de conciencia. La conciencia en movimiento, en conjunto, esa conciencia que se transforma. De eso vamos a hablar. Aburrirá. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Para terminar con esta historia. ¿Serio? ¿Están dispuestos? Yo le doy. ¿Todos dispuestos? Sí. Impulsos y desdoblamiento de impulsos. Acá hay un lío de llamadas que vamos a leer todas las llamadas, que son un plomazo. Plomo con zinc. ¿Qué? No las vamos a dejar, no las tengo algunas, sí, 2 o 3. Bueno, no tanto prólogo y vamos a ver. Se afirmó en Psicología 2 que el trabajo de un impulso en cualquier circuito termina por dar registro interno al sujeto. Uno de los circuitos comprende la percepción, la representación, la nueva toma de la representación y la sensación interna en general. Otro circuito nos muestra el recorrido de impulsos que terminan en acciones lanzadas hacia el mundo externo, de las cuales el sujeto tiene también sensación interna. Las acciones que lanzan hacia el mundo externo. Muy bien. Esta toma de realimentación es la que permite aprender de las propias acciones por perfeccionamiento de la acción anterior o por descarte del error cometido. Todo esto quedó claro con el ejemplo del aprendizaje en el uso de un teclado. Me equivoqué. Bueno. Por otra parte, todo impulso que termina en el intracuerpo o en el exterior del cuerpo da registros de distintos emplazamientos en el espacio de representación, pudiendo señalarse que los impulsos del intracuerpo, se emplazan en el límite táctil senestésico hacia adentro. Y los impulsos que terminan en acciones en el mundo se registran en el límite táctil kinestésico. Táctil kinestésico hacia afuera del cuerpo. Cualquiera sea la dirección del impulso que necesariamente cuenta con un correlato de información o sensación interna, siempre modificará el estado general del circuito. Con respecto a esta actitud transformadora de los impulsos,
aquellos capaces de liberar tensiones o hacer descargas de energía psicofísica ante los ritmos catárticos, impulsos catárticos. Y dos, los que permiten trasladar cargas externas, integrar contenidos y ampliar las posibilidades de desarrollo de la energía psicofísica a los que llamaremos transferenciales. Por tanto, todo impulso, independientemente de su dirección, tendrá una actitud predominantemente catártica o transferencial. Además, todo impulso exigirá una cuota de gratificación o malestar, de agrado o desagrado, que permitirá al sujeto hacer selección de sus actos de conciencia y de sus acciones corporales. Los impulsos se desdoblan a través de realimentaciones diversas con las que permiten cotejar registros de percepciones con registros de representaciones, y a las que necesariamente acompañan retenciones o memorizaciones de las mismas. Existen otros desdoblamientos que enfocan más o menos voluntariamente a las percepciones y a las representaciones. Estos desdoblamientos han sido designados como apercepciones. Apercepciones. Es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de percepción y como evocación, es decir, como selección y dirección de la conciencia hacia las fuentes de retención. La voluntaria e involuntaria dirección y selección de la conciencia hacia sus distintas fuentes constituye la función que genéricamente ha sido llamada atención. 2. La conciencia, la atención y el yo. Llamamos conciencia al aparato que coordina y estructura las sensaciones, las imágenes y los recuerdos del psiquismo humano. Por otra parte, no se puede ubicar a la conciencia en un lugar preciso del sistema nervioso central o en algún punto y profundidad cortical o subcortical. Tampoco es el caso de confundir puntos de trabajo especializados, tales como los casos de los centros, con estructuras de funcionamiento que se verifican en la totalidad del sistema nervioso. En la totalidad del sistema nervioso. Para una mayor claridad expositiva, designamos como fenómenos conscientes a todos los que ocurren en los diferentes niveles y estados de vigilia, semisueño y sueño, incluidos los subliminales que suceden en los límites del registro de lo percibido, de lo representado y de lo recordado. Desde luego, al hablar de lo subliminal, no nos estamos refiriendo a los supuestos subconscientes o inconscientes. A menudo se confunde la conciencia con el yo, cuando en realidad este no tiene una base corporal, como ocurre con la conciencia, sea difusa, tiene base corporal, tiene base física, pero parece que el yo es otro negocio. Como ocurre con el que se puede ubicar como aparato registrador y comunicador del psiquismo humano. En su momento dijimos, ese registro de la propia identidad de la conciencia está dado por los datos de sentido, los datos de memoria y una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia, no obstante los continuos cambios que en ella se verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo.
En los estados alterados de conciencia se comprueba frecuentemente que ésta se mantiene en vigilia al tiempo que determinados impulsos que deberían llegar a su registro han sido bloqueados, sufriendo la noción del yo, una alteración o un extrañamiento. En esa situación, el yo es registrado como emplazándose en zonas límites externas del espacio de representación y a cierta distancia del yo habitual, distancia, entre comillas. El sujeto se puede experimentar, ¿sí?, registrando y sintiendo fenómenos que provienen del mundo externo, cuando en rigor los fenómenos mencionados no son de percepción, sino de representación. A estos fenómenos en los que la representación sustituye a la percepción y por tanto se los sitúa en un espacio externo hacia cuyo límite se desplaza el yo, podemos llamarlo proyecciones. Tres, espacialidad y temporalidad de los fenómenos de conciencia. Vigilia activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación. ¿Y te lo siente? Vigilia activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación, perdido en los límites del tacto externo. Pero si hago a percepción de algo que veo, el registro del yo sufre un corrimiento. En ese momento puedo decirme a mí mismo, veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos, existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo. Si posteriormente percibo mi respiración, podré decirme a mí mismo, comillas, esto me lo digo a mí mismo, experimento desde mí el movimiento de los pulmones. El movimiento de los pulmones. Estoy adentro de mi cuerpo, pero no adentro de mis pulmones. Claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones. No solamente porque al yo lo registro en la cabeza, que está al cabo de la caja torácica, sino porque en todos los casos de percepción interna, como ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza, los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia de mí y el objeto, sino que lo que me interesa es la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Para un lado y para otro hay una distancia, esa distancia nos interesa, que se presente y diga. Por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo, pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado. Y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación, pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo y opuestamente en los límites táctiles estésicos que dan noción del mundo interno. En todo caso, podemos usar la figura de una película bicóncava como límite entre mundos. Una película bicóncava como límite entre mundos,
que se dilata o contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos e internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección, semisueño, el sueño y aún en la vigilia de los estados alterados, ya que en todos estos niveles y estados la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen a la conciencia. Es muy evidente que en la constitución del yo interviene no solamente la memoria, la percepción y la representación, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando por consiguiente de un yo sustancial, sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo, atención, parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se imbrican en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación. Y así la metáfora del yo termina por cobrar identidad, como si existiera, y sustancialidad, independizándose de la estructura de funciones de la conciencia. Por otra parte, los reiterados registros y reconocimientos de la acción de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente, a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo interno y hacia el intracuerpo. Gradualmente, con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas, se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia en la que el registro del propio yo se constituye en concentrador y trasfondo de todas las actividades mentales. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia. Debemos considerar ahora el emplazamiento del yo en los distintos niveles de conciencia. En principio, el yo ocupa una posición central dada por la disponibilidad de la atención y de la reversibilidad. Esto varía considerablemente en el semisueño, cuando los impulsos que provienen de los sentidos externos tienden a debilitarse o fluctuar entre el mundo interno y una senestesia generalizada. Durante el sueño con imágenes, el yo se internaliza. Y por último, durante el sueño vegetativo, cuando el registro del yo se esfuma. Ya nada. En el sueño paradojado con imágenes, el registro del yo se aleja del mundo externo y se diluye en imágenes inconexas hasta desaparecer en una situación que difícilmente está en gobierno del soñante. En cuanto al sueño vegetativo profundo, la detección electroencefalográfica muestra una total ausencia de imágenes. Tampoco se verifica el humor, movimiento ocular rápido, coincidiendo esto con una amnesia posterior de los hechos psíquicos ocurridos en un total olvido del yo. Las transformaciones de los impulsos en los ensueños vigílicos aparecen en una secuencia de asociaciones libres, con numerosas traducciones alegóricas, simbólicas y sígnicas, que conforman el especial lenguaje de imágenes de la CNT. Por cierto, nos estamos refiriendo a las secuencias imaginarias sin control, propias de las vías asociativas, y no a las construcciones imaginarias. No a las construcciones imaginarias que siguen un desarrollo más o menos premeditado. O a las traducciones de los impulsos canalizados en las vías atractivas, que también se manifiestan
como imágenes simbólicas estímulos. Los impulsos, transformándose en distintos niveles, también hacen variar el registro del yo en la profundidad y superficialidad del espacio de representación. Usando una figura podemos señalar que los fenómenos psíquicos se registran siempre entre coordenadas espaciales X e Y, pero también con respecto a Z, siendo Z la profundidad del registro en el espacio de representación. Desde luego, el registro de cualquier fenómeno se experimenta en la tridimensionalidad del espacio de representación, en cuanto a altura vertical, lateralidad horizontal y profundidad de los impulsos conforme mayor externalidad o mayor interioridad, cosa que podemos comprobar al percibir o representar impulsos provenientes del mundo externo, del intracuerpo o de la memoria. Sin complicarnos con descripciones propias de la fenomenología, debemos considerar ahora algunos tópicos estudiados exhaustivamente por ella. Así, decimos que en vigilia los campos de presencia y copresencia permiten ubicar los fenómenos en sucesión temporal, estableciéndose la relación de hechos desde el momento actual en que estoy emplazado con los momentos anteriores de los que proviene el fluir de mi conciencia y con los posteriores hacia los que se lanza ese fluir. En todo caso, el instante presente es la barrera de la temporalidad. Y si bien no puedo dar razón de él, porque al pensarlo solo cuento con la pretensión de lo ocurrido, en la dinámica de mi conciencia, su aparente fijeza me permite ir hacia el atrás de los fenómenos que ya no son y hacia el adelante de los fenómenos que todavía no son. Es en el horizonte de la temporalidad de la conciencia donde se inscribe todo acontecimiento. Y en el horizonte restringido que fija la presencia de actos y objetos, siempre estará actuando un campo de copresencia en el que se conectarán todos ellos. A diferencia de lo que ocurre en el transcurrir del mundo físico, los hechos de conciencia no respetan la sucesión cronológica, sino que regresan, perduran, se actualizan, se modifican y futurizan, alterando al instante presente. El instante presente se estructura por el entrecruzamiento de la retención y de la protección, ejemplificando un acontecimiento doloroso, imaginado a futuro, puede actuar sobre el presente del sujeto, desviando la tendencia que llevaba su cuerpo en dirección a un objeto previamente querido. Así, las leyes que se cumplen en la espacio-temporalidad del mundo físico sufren un desvío considerable en los objetos y los actos mentales. Esta independencia del psiquismo por desviación de las leyes físicas hace recordar la idea de clinamen. Clinamen, que presentara el futuro para introducir la libertad en un mundo dominado por el mecanismo. Llamadas. Al parecer, Epicuro defendió la teoría de Demócrito según la cual los átomos se mueven formando el mundo físico, pero agregó, frente a la objeción de Aristóteles, que los átomos sufren desvíos, inclinaciones que les permiten encontrarse. La doctrina correspondiente a la idea del clinamen
parece haber sido formulada completamente 300 años después de Lucrecio, de Rerum Natura, eso. Pero este asunto es interesante. Dando por comprendida la estructuralidad de la conciencia en la relación entre los aparatos y las diferentes vías por las que circula el impulso, podemos considerar al impulso en sus distintas transformaciones como el átomo básico de la actividad psíquica, el impulso. Sin embargo, tal átomo no se presenta aislado, sino en trenes de impulsos, en configuraciones que dan lugar a la percepción, el recuerdo y la representación. De este modo, la inserción de lo psíquico en la espacialidad externa comienza por los impulsos que, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, en futurizaciones, eso que voy a hacer ahora, convertidos en protensiones de imágenes kinestésicas, se desplazan hacia el exterior de la tridimensional del espacio de representación, moviendo al cuerpo. Es claro que las imágenes senestésicas y las correspondientes a los sentidos externos actúan de modo auxiliar, como señales compuestas, en todo fenómeno en el que se va seleccionando y regulando la dirección de la intensidad motriz. En definitiva, en ese flujo de impulsos relativos al tiempo y al espacio de conciencia ocurren los primeros eventos que terminarán modificando al mundo. No es ociosa aquí una reflexión general sobre los hechos en los que el psiquismo actúa desde y hacia la externidad. Para comenzar, observamos que los objetos materiales se presentan como espacialidad a la captación táctil de los sentidos, de todos los sentidos, que diferencian el corpúsculo, la onda, la molécula, la presión, la termicidad, etc. Fenómenos espaciales que se registran táctilmente todos. Para terminar, decimos que estas impresiones o impulsos externos al psiquismo ponen en marcha un sistema de interpretación y respuesta que no puede operar sino en un espacio interno. Así que el mundo mueve en un espacio interno. Pero esto no es así. En el espacio interno se mueve el mundo. Estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, como si hubiera nada más que espacios e impulsos. Bueno, estamos afirmando del modo más amplio que por variación de impulsos entre espacios, el psiquismo es penetrado y penetra al mundo. No estamos hablando de circuitos cerrados entre estímulos y respuestas, no, sino de un sistema abierto y creciente que capta y actúa por acumulación y protensión temporal. Por otra parte, esta apertura entre espacios no ocurre por franquear las barreras de una mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye dentro, en y para el mundo. Llamada. Desde Pitágoras se había concebido a la mónada como la primera unidad o unidad fundamental de la que derivan los números.
A lo largo del tiempo la idea de mónada fue sufriendo importantes cambios hasta que en el Renacimiento y con Giordano Bruno, el de mónade, los átomos constitutivos de la realidad son vivientes y animados. En el siglo XVIII, Leibniz, en los principios de la naturaleza, caracterizó a la mónada como átomos sin comienzo ni fin, que se combinan entre sí sin interpenetrarse, y que poseen fuerza propia. Contemporáneamente, Kant, su monadología, describió a la mónada como punto indivisible, a diferencia del espacio, que es infinitamente divisible. Bueno, entonces, por otra parte, esta apertura entre espacios no ocurre por flanquear las barreras de mónada, sino porque la conciencia ya en su origen se constituye desde el y para el mundo. Cuatro, estructura de la conciencia. Aquello más o menos relojero. Ahora, estructura de la conciencia. Estructura de la conciencia. Los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, estar el ser humano en el mundo, entendiendo mundo como la síntesis de mundo externo e interno, los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, las diferentes posiciones de su experimentar y hacer, responden a estructuraciones completas de la conciencia. Así, la conciencia desdichada, la conciencia angustiada, la conciencia emocionada, la conciencia asqueada, la conciencia nauseada, la conciencia inspirada son casos relevantes que han sido descritos convenientemente ya. La fenomenología del espíritu, Hegel llama alienación a la conciencia desdichada, que se registra como un desgarramiento de la conciencia consigo misma al encontrarse separada y desposeída de la realidad a la cual pertenece. En el concepto de la angustia, Kierkegaard estudia la conciencia angustiada. Que se manifiesta con respecto a su objeto, que es la nada. Muchos filósofos de la existencia recurren al método fenomenológico para describir los actos y objetos de síntesis de conciencia. Sartre, el esposo de una teoría de las emociones, describe a la conciencia emocional. Y Colnay, en el asco, describe a la conciencia asqueada. Bueno, es aquí pertinente anotar que tales descripciones se pueden aplicar a lo personal, a lo grupal y a lo social. Por ejemplo, para describir una estructura de conciencia en pánico, se debe arrancar de una situación colectiva, como se reconocen los orígenes legendarios e históricos de la palabra pánico, que designa un especial estado de conciencia. Con el paso del tiempo, el vocablo pánico se usó cada vez más frecuentemente para explicar una alteración de conciencia individual llamada pánico. Era una divinidad pre-helénica, benéfica para los campos, los pastores y los rebaños. Una leyenda lo hace aparecer en la batalla de Maratón, sembrando el terror pánico entre los persas y ayudando a los atenienses que a partir de ese momento propagan su culto en toda Grecia.
El adjetivo pánico se refiere a esa divinidad en general. Pánico, lo hecho por pánico, pánico. Pero pánico se usó para señalar el estado de conciencia que denota un peligro inminente y que es colectivo y contagioso. Eso es lo pánico. Actualmente, la psiquiatría ha acuñado el síndrome del pánico, debilitando el significado colectivo inicial. Bueno. Entonces, ahora bien, los casos anteriormente citados pueden ser entendidos individualmente o en conjunto en atención a la intersubjetividad constitutiva de la conciencia. Siempre que ocurran variaciones en esas estructuraciones globales, ocurrirán también variaciones en los fenómenos concurrentes. Tal es el caso del yo. Así, en plena vigilia, pero en estado de conciencia diferentes, registramos al yo ubicado en distintas profundidades del espacio. Para comprender lo anterior, debemos apelar a diferencias entre niveles y estado de conciencia. Los niveles clásicos de vigilia, sueño profundo, paradoxal, sueño profundo vegetativo, no ofrecen dificultades de comprensión. Pero en cada uno de esos niveles tenemos la posibilidad de reconocer posiciones variables de los fenómenos psíquicos. Poniendo ejemplos extremos, decimos que cuando el yo mantiene contacto sensorial con el mundo externo, pero se encuentra perdido en sus representaciones y evocaciones, o se tiene en cuenta a sí mismo sin intereses relevantes o reflexión en el mundo, estamos en presencia de una conciencia vigílica en estado de ensimismamiento. El cuerpo actúa externamente en una suerte de irrealidad que profundizándose puede llegar a la desconexión y a la inmovilidad. Se trata de un corrimiento del yo hacia una presencia constante de los registros de la evocación, representación o percepción, táctil sinestésica, y por tanto la distancia se alarga entre el yo y el objeto externo. Bien. En el caso opuesto, el yo perdido en el mundo se desplaza hacia los registros táctiles kinestésicos, sin crítica ni reversibilidad sobre los actos que realiza. Estamos ante un caso de conciencia vigílica en estado de alteración, como puede ocurrir en la llamada emoción violenta. En este caso, la importancia que cobra el objeto externo es decisiva, acortándose la distancia entre el yo y el objeto percibido. A. Estructuras, estados y casos no habituales de conciencia. Llamamos no habituales a los comportamientos que muestran la normalidad, los parámetros del individuo y del grupo o del grupo que se está considerando. Es claro que si la población de un país o un grupo humano enloquece, no dejamos de considerar esos casos dentro de los comportamientos no habituales por el hecho de contar con los son representantes. En todo caso, ese conjunto humano debe ser comparado con situaciones estables que ha vivido y en las que la reversibilidad y el sentido crítico y el control de sus actos tienen características previsibles. Por otra parte, en casos no habituales que son fugaces y otros que parecen arraigados y aún desplegarse a medida que pasa el tiempo.
No es de nuestro interés tipificar esas conductas sociales desde el punto de vista del derecho, de la economía o de la psiquiatría. Tal vez encontraríamos más motivos de reflexión sobre estos casos en la antropología y en la historia. Si nuestro interés por los comportamientos no habituales nos lleva al campo de lo personal o a lo sumo de lo interpersonal inmediato, seguirán siendo válidos los criterios de reversibilidad, crítica, control de los propios actos en relación a esa historia personal e interpersonal. Aquí también es aplicable lo comentado anteriormente con respecto a los casos no habituales, fugaces, y a los que parecen arraigarse o despegarse en su anormalidad a medida que pasa el tiempo. Llevemos pues nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología para concentrarnos dentro de nuestra psicología en dos grandes grupos de estados y casos a los que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada. Ve, la conciencia perturbada existen diametrales posiciones del yo entre estados alterados que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo externo. Hay, sin embargo, otros estados alterados en los que las representaciones se externalizan proyectivamente, de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones que provienen del mundo externo, y otros de ensimismamiento en los que la percepción del mundo externo se internaliza introyectivamente. Hemos escuchado y leído historias e informes seriamente controlados sobre las alucinaciones que padecen quienes se encuentran en situaciones de compromiso en las altas montañas, en las soledades polares, en los desiertos y en los mares. El estado físico de fatiga, anoxia y sed, el estado psíquico de abandono en la monotonía del silencio y la soledad, las condiciones ambientales térmicas externas son elementos que han llegado a conformar casos de alteraciones alucinatorias y mucho más frecuentemente casos de alteraciones ilusorias o humanas. Por otra parte, el grado del ensimismamiento introyectivo, la sensación externa llega a la conciencia, pero la representación correspondiente opera desconectada del contexto general perceptivo, realimentando a la conciencia que interpreta y registra el fenómeno como interioridad significativa, como representación que parece dirigirse a la interioridad del sujeto de modo directo. En un ejemplo, las luces coloreadas de los semáforos de una gran ciudad comienzan de pronto a los ojos de un angustiado peatón a enviar misteriosos códigos y claves. El sujeto a partir de ese momento se considera como la única persona capaz de recibir y comprender el significado de esos mensajes. Los estados alterados proyectados y los estados ensimismados introyectados corresponden a transitorias o permanentes perturbaciones de la conciencia vigílica que mencionamos acá como casos de desplazamientos diametrales de ubicación del yo. Por lo demás, debemos mencionar también a los estados de alteración y ensimismamiento en el nivel del sueño con imágenes y escenas. En Psicología 3 pasamos revista a numerosos casos de perturbaciones transitorias de la conciencia.
se mencionó la situación de alguien que proyecta sus representaciones internas y queda fuertemente sugestionado por ellas, de modo parecido a lo que ocurre en pleno sueño cuando se padece la sugestión de las imágenes oníricas. Se trata de alucinaciones que también ocurren por estados febriles intensos, por acción química, gases, drogas y alcohol, por acción mecánica, giros, respiraciones forzadas, opresión de arterias, por supresión de sentidos externos, cámara de silencio, y por supresión de sentidos internos, ingravidez incómoda. Debemos considerar también las perturbaciones accidentales cotidianas. Estas se manifiestan en los cambios de humor súbito, tales como los accesos de cólera, y las explosiones de entusiasmo, que en mayor o menor medida nos permiten experimentar el desplazamiento del yo hacia la periferia. Mientras cae la reversibilidad y el estado se hace más alterado. Observamos lo contrario, frente a un peligro súbito, ante el cual el sujeto se contrae o huye, tratando de poner distancia entre él y el objeto amenazado. En todo caso, el desplazamiento del yo es hacia la interioridad. También podemos comprobar en la misma dirección ciertas conductas infantiles curiosas. En efecto, los niños suelen utilizar juguetes monstruosos con los que frenan o combaten a otros monstruosos que están al acecho o se acercan en la noche. Y cuando esa tecnología no da resultado, siempre queda el recurso de las sábanas, que ocultan el cuerpo ante las atroces amenazas. Y claro, en estos casos, el yo en sí mismo introyecta. Sí, la conciencia inspirada. ¿Estamos bien? La conciencia inspirada, es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía, la ciencia, el arte y la química. En orden a nuestro desarrollo podemos preguntar y responder un tanto escolarmente. ¿Es la conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia inspirada un estado perturbado? ¿Una ruptura de la normalidad? ¿Una extrema introyección o una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado. Es una estructura global que pasa por los diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección, ya que alternativamente se sirve de ellas en atención a su propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una intención presente, o en algunos casos cuando responde a una intención no presente, pero que actúa presentemente. En la filosofía no son de importancia los sueños inspiradores.
ni las inspiraciones súbitas, sino la intuición directa que aplican algunos pensadores para aprender las realidades inmediatas del pensamiento sin intermediación del pensar deductivo o discursivo. No se trata de las corrientes intuicionistas en lógica y en matemáticas, sino de pensadores que privilegian la intuición directa, como en el caso de Platón con las ideas, de Descartes con el pensar claro y distinto, descartando el engaño de los sentidos, y de Husserl con las descripciones de las noesis, suspendiendo el juicio, haciendo epogeto, poniendo entre paréntesis. Platón y Aristóteles conocieron las diferencias entre el pensar intuitivo y el discursivo, privilegiando Platón el primer tipo. Para él las ideas de lo bueno y lo bello son de contemplación directa y son reales, mientras que las cosas buenas o bellas derivan de aquellas ideas y no poseen la misma realidad inmediata. Descartes reconocemos ese gran aporte del pensamiento que piensa sobre sí mismo sin intermediación. Y en Husserl el contacto directo con las noesis, los actos de pensar y las normas, los objetos ligados intencionalmente a los actos del pensar. En la historia de la ciencia se rescatan ejemplos de inspiraciones súbitas que permitieron avances importantes. El caso más conocido, aunque dudoso, es el de la famosa caída de la manzana de Newton. Si así hubiera ocurrido, deberíamos reconocer que la súbita inspiración fue motivada por una lenta pero intensa búsqueda orientada hacia el sistema cósmico y la novedad de los cuerpos. A modo de ejemplo, podemos tener en cuenta otros casos, como lo ocurrido al químico Kekulé. Este soñó una noche con varias serpientes entrelazadas que le sirvieron de inspiración para desarrollar las notaciones de la química orgánica. Sin duda que su preocupación constante por formular los enlaces entre sustancias siguió actuando aún en el nivel de sueño paradójico para tomar la vía de la representación alegórica. Estableció de ese modo la teoría de la cuadrivalencia del carbono y la fórmula hexagonal del benceno. En el arte hay muchos ejemplos de sueños inspiradores. Está el caso de Mary Shelley. Él había declarado ante sus amigos, había declarado que sentía esa vacía incapacidad de invención que es la mayor desdicha de un autor. Pero esa noche, vio en sus sueños al horrendo ser que motivó su novela de Frankenstein o el Prometeo moderno. Otro tanto ocurrió con el sueño de R.L. Stevenson, que puso en marcha su relato fantástico, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por cierto que las inspiraciones vigílicas de escritores y poetas son las más abundantemente conocidas del campo de las artes. Sin embargo, por otros medios hemos llegado a conocer inspiraciones de pintores como Kandinsky, que en lo espiritual en el arte describe la necesidad interior que se expresa como una inspiración en la obra artística. Artistas plásticos, literarios,
músicos, danzarines y actores han buscado la inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos artísticos que responden a las condiciones epocales no son simplemente modas o modos de generar, captar e interpretar una obra artística, sino maneras de disponerse para recibir y dar impactos sensoriales, de colocarse, de disponerse. Esta disposición es la que modula la sensibilidad individual o colectiva y es por tanto el predialogal que permite establecer la comunicación estética. En la mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que cuando hablamos de mística en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de experiencia de lo sagrado en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las visiones del semisueño y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos. Abundan además los estados astromales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que podemos tipificar como éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido. Por otra parte, el arrebato por la agitación emotiva y motriz, incontrolables, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otro paisaje mental y a otro tiempo y espacio. Por último, como reconocimiento y que el sujeto cree comprender todo el instante. En este punto estamos considerando la coincidencia inspirada en su experiencia de lo sagrado, que varía en su modo de estar frente al fenómeno extraordinario, aunque por extensión se han atribuido también esos funcionamientos mentales a los raptos del poeta o del músico, casos en que lo sagrado puede no estar presente. Hemos mencionado estructuras de conciencia, a las que llamamos conciencia inspirada, y las hemos mostrado en grandes áreas conocidas como la filosofía, la ciencia del arte y la mística, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia del semisueño y el sueño paradoxal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del pálpito, del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de la resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo en su vida. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto, pero los registros de certeza que los acompañan son de importancia fundamental para el sujeto. Acá hemos pasado por encima muchas cosas que son un plomazo, así que se leerán en su momento, pero ahora. Cosas lindas que dicen, por ejemplo, los Upanishads. Cuando el espíritu humano se ha retirado al reposo, dice, retiene consigo los materiales de este mundo en que están contenidas las cosas todas. Y entonces crea y destruye su propia gloria y radiación, pues el espíritu brilla con su propia luz. Cosas simpáticas, dicen esos tipos. En la Biblia explica Daniel
que solo él vio la visión, pues no la vieron los hombres que conmigo estaban, sino que cayó sobre ellos un terror grande, de modo que huyeron esconderse. La vio él. De la venta, los gatas, en Yahna 56, 2-3, dice, profeta de la venta, proclamaré esta primera enseñanza al mundo, enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. Eso que está diciendo, os revelaré la primera enseñanza. Enseñanza que me reveló el omnisciente Aura Magna. Hablaré de los dos primeros espíritus del mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada. ¿Me queda claro? ¡Es nada! Y de ahí sale ese dualismo, esa cosa. No se puede encontrar nunca. La luz, la tiniebla, todo eso. Pero qué lindo, qué inteligente, qué raro. Bueno. De fenómenos accidentales y fenómenos deseados. Accidentales y fenómenos deseados, cosas que también quiere ser todo. La conciencia puede estructurarse en distintas formas, variando por acción de estímulos puntuales internos y externos o por situaciones complejas que operan de modo no querido, de modo accidental. La conciencia es tomada, llamada, se entiende tomada como no dirigida ni manejada por el sujeto. Bueno, entonces la conciencia es tomada en una situación en que la reversibilidad y la autocrítica prácticamente quedan anuladas. En el caso que nos ocupa la inspiración, irrumpe en mecanismos y niveles, actuando a veces de un modo menos evidente como trasfondo de la conciencia. El sujeto no se inspira por una cosa puntual, sino que empieza a estar en vena, a colocarse. Por otra parte, también la angustia, la náusea, el asco y otras configuraciones pueden manifestarse súbitamente, o mantenerse como trasfondo, más o menos prolongado. Ejemplificar. Cuando accidentalmente levanto una piedra y en ella descubro el bullir de minúsculos insectos que pueden pegarse a mi mano, que me pueden invadir, experimento repulsión hacia esa vida informe que me acomete. También registro una sorda aversión cuando percibo algo pegajoso, húmedo y tibio que avanza hacia mí. Pero la reacción inmediata va más allá del reflejo motriz, que responde a lo peligroso. Va más allá, ya que me compromete visceralmente. ¿A qué viene eso? ¿Qué viene? Compromiso visceral. Provocando un rechazo que puede terminar en el reflejo de asco, en la arcada o en la salivación excesiva de mi boca. Y no es por primera vez.
¿Es eso? Sí. Y en el extraordinario registro de la distancia que se ha acortado entre yo y el objeto o entre yo y la situación asquerosa. Este acortamiento del espacio en la representación pone al objeto en un tipo de existencia que le permite tocarme o introducirse en mí, suscitando la arcada como rito de expulsión. Y yo que está lindo, sin embargo, parece tocar, introducirse en mí. Y yo, primero, para defenderme de eso, como un niño, como monstruo, esas cosas, resulta que hago una arcada, podría la música. Y el otro estaría en sus cosas, no se ha cortado, él se mete en mí y yo un poquito, un poco de compostura, pero no tanta magia. ¿Qué son esos hechos rituales de actos, de objetos que rito de expulsión desde mi intracuerpo? Es tan poco real el acercamiento mencionado, tan poco real como el reflejo de Aventada que le corresponde. ¿A qué viene? Por eso, la relación entre el objeto asqueroso y la respuesta de la arcada toman características propias, fuera de los objetos reales. Se convierten en un ritual en el que objeto y acto forman una estructura particular, la estructura del acto. También ocurre esa configuración accidental de conciencia ante un objeto moral o estéticamente repugnante, como es el caso de una novela plagada de ingeniosidad y viciosa, de juegos de palabras, de sensibilidad tibia, dulzona y cargada de vitalidad difusa. Todo eso termina provocando la defensa visceral que evita una invasión profunda del cuerpo. Y esas estructuras de conciencia comprometen mi unidad, afectando no solamente ideas, emociones o reacciones motrices, sino mi totalidad somática, mi totalidad física. Creo oportuno hacer aquí una pequeña digresión. Es posible considerar configuraciones de conciencia avanzadas, en las que todo tipo de violencia provocara repugnancia con los correlatos somáticos del caso. Tal estructuración de conciencia no violenta podría llegar a instalarse en las sociedades como una conquista cultural. Escribía más allá de las ideas o de las emociones que débilmente se manifiestan en las sociedades salvajes, para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano. Una digresión. Hemos reconocido estructuras de conciencia que se configuran accidentalmente. También observamos configuraciones que responden a deseos o a planes de quien se pone en una particular situación
mental para hacer surgir el fenómeno. Desde luego, tal cosa a veces funciona y a veces no. Como ocurre con el deseo de inspiración artística o con el deseo de enamoramiento. La conciencia inspirada, o mejor aún, la conciencia dispuesta a lograr la inspiración, se muestra en la filosofía, en la ciencia, en la vida cotidiana, con ejemplos variados y sucesivos. Sin embargo, es en la mística especialmente donde la búsqueda de inspiración ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han y tienen desparejo nivel de desarrollo. Reconocemos a las técnicas de trance, como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. ¿Existe? En la psicología oficial se considera el trance como un estado de disociación de la conciencia caracterizado por la suspensión de todo movimiento voluntario y la existencia de cierta actividad automática. Diccionario enciclopédico de la psique, relación que dice. Bueno. Así que reconocemos a las técnicas de trance como pertenecientes a la arqueología de la inspiración. Que así, al trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo, los pueblos han apelado a la preparación de bebidas vegetales más o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vapores. Otras técnicas más elaboradas, el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística, se han ido depurando a lo largo del tiempo. Las danzas rituales, las ceremonias repetitivas y agotadoras, los ayunos, las oraciones, los ejercicios de concentración y meditación han tenido considerable evolución en el tiempo. Por acá hay una llamada, por ejemplo, el soma para los indios y el aoma para los iranos ha sido la bebida embriagadora más antigua. En los himnos védicos, en 732, se lee: tú eres el cantor, tú eres el poeta, tú eres el dulce jugo nacido de la planta. En la embriaguez tú eres el dador, todo lo vive. Por acá dice: en Delfos, la sacerdotisa de Apolo, la Pilia o Pitonisa, se sentaba en un trípode colocado junto a la grieta de una roca de la que salía un vapor intóxicante y comenzaba a profetizar con palabras incoherentes. En los días anteriores, la Pilia se había sometido al ayuno y a la masticación de hojas de laurel continuamente. El desplazamiento del yo y la suspensión del yo. La sibila de Pumas, no queriendo ser tomada por la terrible inspiración, se desespera y retorciéndose grita: ya viene el dios. Y al dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecito sagrado hasta el antro profundo en donde se apodera de la naturaleza. La llamada dice: Virgilio, que hace una descripción fantástica de la anécdota de Pumas, seguramente cuenta con información más que suficiente sobre el procedimiento de las sibilas a lo largo de la historia de Grecia y Roma. De todos modos, en el libro sexto de la Eneida dice la sibila. Nosotros nos gusta más como lo pusimos nosotros. El Virgilio dice así la sibila. Dice: he aquí al dios. Ya viene el dios.
es un romano. He aquí al Dios. Apenas pronuncié estas palabras a la entrada de la cueva, inmutóse el rostro, y perdió el color, y se le erizaron los cabellos, jadeando y sin aliento, hinchando el pecho, lleno de sarcofrón. Parece que va creciendo y que su voz resuena, no como la de los demás mortales, porque le inspira el numen cada vez ya más cercano. Entonces, en todo caso, y en la distinta cultura, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo, y por una exaltación emotiva, y por una exaltación emotiva. Así que los que practican estas cosas, fíjense bien, y por una exaltación emotiva, por una exaltación emotiva, la gente hago presente la imagen de un Dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración, que le permite cantar realidades, ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios tratando de evitar el arrebato en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia. Por eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal, llamada. Los antiguos llamaron a la epilepsia la enfermedad divina. En las convulsiones de ese mal creyeron ver una lucha en la que el sujeto se defendía de la tentación que llegaba a caer. Los dioses anunciaban su llegada, dándole al sujeto un aura que lo prevenía. Sentía que venía con el aura. Después del ataque, se suponía que el sujeto quedaba inspirado para profetizar. No en vano se pretendió que Alejandro, que César y hasta Napoleón hubieran padecido del mal divino, porque después de todo eran gente de lucha, eran atacados. Entonces se defendían. Bueno, en Centroamérica, el culto del vudú haitiano me permite comprender técnicas de trance que se realizan con danzas apoyadas en voz y melodías en base a un beatbox. En Brasil y la Cuba, técnicas de trance lograban unas danzas y apoyadas por una bebida alcohólica y tabaco. No todos los casos de trance son tan vistosos como recitados, y algunas técnicas indias, como la de los yantras, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños en una figura geométrica compleja que ocasionalmente terminan en un punto central. También en la técnica de los mantras, por repetición de un sonido profundo que el sujeto va profiriendo, se llega al ensimismamiento. En estas contemplaciones visuales o auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito, porque no se preparan afectivamente, porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizar la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación sinestésica acompañe al entendimiento de la atención. Bueno, estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario, o muchas
hasta que el practicante experimente la sustitución de su personalidad y la integración se haga plena. El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades puede ser verificado, como mencionado, y hasta en las más recientes corrientes espirituales. En estas, en medio del trance es tomado por la entidad espiritual que sustituye a su personalidad. No ocurre algo tan diferente con el trance hipnótico. Cuando el sujeto interioriza profundamente las sugerencias, las sugestiones del operador, llevando la representación de la voz del operador al lugar que normalmente ocupa el yo habitual. El yo ahora es la voz del operador. Él da las órdenes, no da las órdenes el yo, da el otro. Bueno. Desde luego, para ser tomado por el operador, el sujeto debe ponerse en un estado receptivo de fe y seguir sin dudar las instrucciones recibidas. Este punto muestra una característica importante de la conciencia. Estamos diciendo que mientras se realiza una operación vigílica atenta, aparece el sujeto que a veces pasa inadvertidos o terminan por desviar la dirección de los actos mentales que se llevaban a cabo. El campo de complacencia actúa siempre aunque los objetos de conciencia presentes se muestren en el foco atencional. La gran cantidad de actos automáticos que se realizan en vigilia muestra esta aptitud de la conciencia para realizar diferentes trabajos simultáneamente. Ciertamente, la disociación puede alcanzar cotas patológicas, pero también se puede manifestar con fuerza en casi todos los fenómenos de inspiración. Por otra parte, el desplazamiento del yo puede no ser completo y en el trance espírita o en la hipnosis, como se comprueba en la llamada escritura automática, que se efectúa sin tropiezos aunque la atención del sujeto esté puesta en el diálogo o en otras actividades. Con frecuencia encontramos esta disociación en la criptografía, en que la mano dibuja mientras el sujeto desarrolla una conversación telefónica. Muy concentrada. Bueno. Avanzando hacia el ensimismamiento, podemos llegar a un punto. En el ensimismamiento podemos llegar a un punto en que los automatismos quedan superados y ya no se trata de desplazamientos ni sustituciones del yo. Tenemos a mano el ejemplo de toda la práctica de la oración del corazón realizada por los monjes ortodoxos del norte ártico. La recomendación del Evagrio Póntico resulta muy adecuada para aludir la representación, por lo menos la de los sentidos externos. Comillas. No imagines la divinidad en ti cuando oras. No imagines. Ni dejes que tu inteligencia acepte la impresión de una forma cualquiera. Mantente inmaterial y tú comprenderás. Bueno, exacto. En grandes trazos, la oración funciona así. En el caso de los teatros, funciona así. El practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta, inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. El aire que entra al corazón, no sea así. Las imágenes, ya se ve eso es obvio. Es que estamos hablando de otra cosa. Bueno. Entonces, en grandes casos, la oración funciona así.
practicante, retiro silencioso, se concentra en su corazón y toma una frase corta, para que frase corta, pero tomando una frase corta, terminada, suavemente llevando la frase con el aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, comillas, presión para que llegue más adentro. Después, exhalando muy suavemente el aire inicial sin perder la atención del corazón. Esta práctica era repetida por los monjes muchas veces al día, hasta que aparecían algunos indicadores de progreso, como la iluminación, paréntesis, del espacio de representación. Siendo precisos, hemos de admitir el pasaje por el estado de trance en algunos momentos de las repeticiones de las oraciones usadas. El pasaje por el trance no es mi diferencia que se produce en los trabajos por los yatras o mantras, pero como en la práctica de la oración del corazón no se tiene la intención de ser tomado por entidades que reemplacen la propia personalidad, el practicante termina superando el trance y suspendiendo la actividad del yo. Y suspendiendo la actividad del yo. Bueno, en ese sentido, en la práctica del yoga, se puede pasar también por distintos tipos de niveles de trance. Pero se debe tener en cuenta lo que nos dice Patanjali en el Sutra 2 del libro 1. El yoga aspira a la liberación de las perturbaciones. Las perturbaciones. La dirección que lleva ese sistema de práctica va hacia la superación del yo habitual, a la superación de los trances y a la superación de la disociación. En el ensimismamiento avanzado, fuera de todo trance y en plena vigilia, se produce esa suspensión del yo de la que tenemos el estado de suficiencia. Es evidente que desde el principio de su práctica, el sujeto se orienta hacia la desaparición de sus ruidos. Ruidos de conciencia, amortiguando las percepciones externas, las representaciones, los recuerdos y las expectativas. Algunas prácticas de yoga permiten aquietar la mente y involucrar al yo en el estado de suspensión durante un breve lapso. Los aforismos del yoga o yoga sutra, recopilados por Patanjali del siglo II, es el primer libro de yoga que se conserva íntegro en sus 125 breves y magistrales. Bien, finalmente el acceso a los niveles profundos. ¿Se entiende? Más o menos. Sin duda que la sustitución del yo por una fuerza, un espíritu, un dios, por la personalidad hechicero o hipnotizador, ha sido algo corriente en la historia. También ha sido algo conocido, aunque no tan corriente, el hecho de suspender el yo, evitando toda sustitución, como hemos visto en algún tipo de yoga y en algunas prácticas místicas avanzadas. Ahora bien, si alguien pudiera suspender y luego hacer desaparecer su yo, perdería todo control estructural de la temporalidad y espacialidad de sus procesos mentales. Se encontraría en una situación anterior a la del aprendizaje de sus primeros pasos infantiles. No podría comunicar entre sí ni coordinar sus mecanismos de conciencia.
no podría apelar a su memoria, no podría relacionarse con el mundo y no podría avanzar en su aprendizaje. No estaríamos en presencia simplemente de un yo disociado o en algunos aspectos como pudiera ocurrir en ciertas afecciones mentales, sino que nos encontraríamos con alguien en un estado parecido al del sueño vegetativo. La imagen que recuerdo es si alguien logra hacer desaparecer su yo, sería una suerte de vegetal. El ego deja así, ¿cómo se come? Bueno, esa desaparición del yo se está hablando de determinadas circunstancias en las que el yo puede ser suspendido y del yo, lo que pasa en ese momento de suspensión, trae un recuerdo de representaciones traumáticas. Sin embargo, es posible llegar a la sustitución mental de supresión del yo, no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, pero sí en determinadas condiciones que parten de la supresión del yo. La entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión se producen registros significativos de conciencia lúcida y comprensión de las propias limitaciones mentales, lo que constituye un gran avance. En este tránsito se deben tener en cuenta algunas condiciones ineludibles. Una, que el practicante tenga claro el propósito del potenciador. Que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea lograr. Como objetivo final de su programa, va hacia allá, sabe hacia dónde va, no sabe, estudia, entiende, no funciona. Primero, que el practicante tenga claro el propósito de lo que desea lograr, de lo que desea lograr como objetivo final de su trabajo. Segundo, que cuente con suficiente energía psicofísica para mantener su atención ensimismada y concentrada en la suspensión del yo. Tercero, que pueda continuar sin solución de continuidad en la profundización del estado de suspensión hasta que desaparezcan las referencias espaciales y temporales. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo el proceso, pero sin que ocupe el foco de la atención. Si ese propósito está en el foco atencional, quiero lograr tal cosa, bueno, hay que llegar que el propósito actúe y no se produzca la paradoja de que no tienes que atender a eso, que el descanso lo frena. Entonces, ¿cómo hace para que trabaje? ¿Cómo? La compresencia planificada, con tiempo y con regularidad, y desde ahí, desde donde se manejan esos fenómenos que no requieren que la atención esté concentrada en un objeto, porque justamente se trata de concentrar en todo objeto. Parece una cosa extraordinaria, pero no se muy a menudo. Sabemos dónde vamos a ir, solito llevamos el auto, llevamos el cuerpo, en la dirección para acá, sí, para acá. No estemos pensando nada más con eso, porque eso si pensábamos por eso chocamos. No es así.
Y los que se abotonan los botones de la camisa están pensando últimamente. O el acto automático los lleva, o presencia de hábito los lleva. Son 3 para usar 4. Innecesarios. Trabajan. Estamos hablando de cosas serias, pero es bueno rescatar que las cosas más elementales vengan también. Más cosas con presencia que guía direcciones del ser humano, lo guía de esos propósitos. Con respecto al propósito, se debe considerar a este como la dirección de todo proceso, sin que ocupe poco atención. Estamos diciendo que el propósito debe ser grabado con suficiente carga afectiva como para operar consistentemente mientras la atención está ocupada en la suspensión del yo y en los pasos posteriores. Esta preparación condiciona todo el trabajo posterior. En cuanto a la energía psicofísica necesaria para el mantenimiento de la atención en un interesante nivel de concentración, el principal impulso proviene del interés que forma parte del propósito. Hay que sacar el tiempo, sacar el eso funciona. Al comprobar la falta de potencia y permanencia, se debe revisar la preparación que se ha hecho del propósito. Se requiere una conciencia despejada de fatiga y una mínima educación de la reducción del foco atencional sobre un solo objeto. Continuar con la profundización de la suspensión hasta lograr el registro del vacío significa que nada debe aparecer como representación ni como registro de sensaciones internas. No puede y debe haber registro de esa suspensión mental. Y el regreso a la situación mental de suspensión con la vigilia habitual se produce por los impulsos que delatan la posición y las incomodidades del cuerpo. El Señor vuelve. Nada se puede decir de ese vacío. Nada se puede decir de ese vacío. Refrescante de los significados inspiradores, de los sentidos profundos, que están más allá de los mecanismos y las configuraciones de conciencia. Se hace desde mi yo cuando éste retoma su trabajo viviendo normal. Estamos hablando de traducciones de impulsos profundos que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a la conocida en el momento de regreso a la vigilia. No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro durante la eliminación del yo. Solamente